nuevamente la historia del Perú y no porque crea yo, como el viejo verso, que todo tiempo pasado fue mejor, sino que esto está acreditado por la calidad de las personas que han intervenido siempre en los actos públicos de nuestro país. Y decía al comienzo del programa que una de las cosas que más me ha impresionado al momento de empezar a leer el libro 1923, el comienzo del ex canciller y ex presidente del Congreso, Luis González Posada Izaguirre, me corrobora que los actores públicos antiguos del siglo pasado, a quienes yo a muchos de ellos no lo conocí, incluso precedieron mi nacimiento, eran de verdad peruanos de gran categoría y de gran nivel, y que además estaban forjados en las luchas, en las movilizaciones de las masas auténticas, como fue, por ejemplo, en el año 1923 que Víctor Raúl Haya de la Torre, acompañado de una serie de estudiantes, él entonces presidía la Federación de Estudiantes del Perú, se movilizó en contra de una medida que fue considerada contraria a la libertad de culto en nuestro país. Monseñor Lizón, que aparece aquí en la portada del libro de Luis González Posada, está el presidente Leguía, que ya estaba ensayando su segunda reelección, algo nocivo también en la historia peruana, pese a que el gobierno de Leguía se juzga como uno de los mejores que ha habido en el Perú, y Víctor Raúl Haya de la Torre, perseguido precisamente por Leguía y luego deportado. ¿Qué pretendía en Monseñor Lizón? Una figura que ha sido destacada incluso por el autor de este libro, González Posada, como un hombre piadoso, incluso estaba en vía de canonización ante el Vaticano, pero aliado a Leguía trató de impulsar la consagración de nuestra patria al corazón de Jesús, una medida manipulatoria, aprovechando la enorme fe católica del pueblo peruano, que buscaba solamente identificar, como lo hizo después el dictador Francisco Franco en España, ¿no? Una identidad entre el poder político y la Iglesia Católica. Y había sectores de la Iglesia Católica que lamentablemente se prestaban para ello. Frente a estos acontecimientos emergió la figura de Haya de la Torre, pero teniendo como un brazo derecho nada menos que al padre de Luis González Posada, el doctor Carlos González Posada, una persona que yo tampoco llegué a conocer, pero que justamente leyendo el libro veo que había cumplido una tarea realmente promotora y sumamente interesante en la vida nacional. Carlos González Posada llegó que era un seguidor de Manuel González Prada, el gran maestro de la juventud de entonces, de muchas personas que lo admiraban, que era un anarquista, era un radical. Precisamente Carlos González Posada forma el Partido Radical, que luego se incorpora al Partido Aprista Peruano porque pensaban que no había que dividir a ese sector de centro izquierda que había en nuestro país. El libro tiene cosas sumamente emocionantes y muy interesantes. Y una cosa aquí que cuentan, por ejemplo, es cómo Víctor Raúl Haya de la Torre era un hincha de Alianza Lima, que recién habían surgido pues, el equipo de fútbol. Y creó, por ejemplo, la Alianza Vitarte y una serie de equipos denominados Alianza, y que tenían las mismas características del Club Alianza Lima. Mientras que Luis Alberto Sánchez, Manuel Seoane, todos los otros líderes, como eran de San Marcos, Plácido Galindo, que fue precisamente el creador de Universitario de Deportes, eran de la U. Eran aficionados al fútbol. Y el fútbol, como no, les llamaba la atención. Entonces es una de las cosas, por ejemplo, que yo no sabía y que cobra sentido porque Diego González Posada, nieto de Carlos González Posada, precisamente preside hoy el Fondo Blanquiazul que tantas glorias le está trayendo al equipo del pueblo Alianza Lima. Ha habido una publicación muy interesante de nuestro querido amigo, común amigo con Lucho González Posada, Martín Santibáñez Vivanco. Lo recordamos, él ha sido rector de la Universidad San Ignacio de Loyola, ha llegado a ser el rector más joven en la historia del Perú a los 41 años. Raúl Escanseco lo designa rector, tiene una trayectoria académica impecable, por supuesto odiado por toda la caviarada de la derecha, ¿no? Porque es un hombre íntegramente académico, y que dice que a pesar de haberlo pedido no llega a mis manos todavía el último libro de Luis González Posada. Eso es lo malo que tiene el cabezón. Acá Lucho, por ejemplo, Quique Bravo Prado está reclamando que le envíe ese libro. Pues no seas tacaño, envíale el libro para que se pueda difundir y además divulgar de una manera adecuada. Santibáñez dice: privado del libro, procedo a hablar sobre el autor,
a quien tengo la suerte de llamar amigo desde hace varios años. Lo conocí gracias a la mediación de César Campos, un servidor, compañero de tantas historias en Perú y en España. Desde entonces nuestra amistad ha crecido como crece la sombra de los grandes árboles, fundándose en el humor, la ironía, la inteligencia, una cabeza privilegiada en su caso y la honda preocupación por el Perú, nuestro maravilloso tema compartido. Si la alegría contagiosa hace que todos sus amigos querramos tanto a González Posada, a mí me produce particular admiración su sentido de la amistad y la lealtad. Y en efecto, este libro corrobora una lealtad a una trayectoria política. Hace pocos días, Quique y yo rendí homenaje a la escena cívica en la que Fernando Belaúnde Terry, ¿no es cierto?, reclama su inscripción en el Jurado Nacional de Elecciones, la jornada llamada El Manguerazo, donde fue bañado por los rochabuces y que consiguió, gracias al impulso del Frente de las Juventudes Democráticas, registrar Acción Popular. Uno tiene que admirarse de esta cosa, no por eso, pues, como digo yo, de estos pezuñentos que hoy están en el Congreso y que la verdad dejan mucho que desear, que no tienen esta trayectoria, no conocen la historia del Perú. Yo por eso rindo homenaje también, no solamente a Luis González Posada, sino a su obra. Este libro, realmente que lo he empezado a leer, está fascinante, ustedes lo pueden conseguir en la librería El Virrey y también en la librería Sujo. Pero por supuesto, Cabezón, regálale un libro pues aquí que Bravo Prado, pues no seas tacaño.